Buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más al diálogo de estudiantes de lingüística. Ahora tenemos dos mesas, en la mesa de estudiantes tenemos dos ponencias. Primero es la ponencia de Claudia Nieto, que nos va a hablar sobre su trabajo Palabras y Elecciones, la construcción discursiva del provinciano y del limeño en Twitter durante el periodo electoral 2021. Claudia, muchas gracias por venir y adelante con tu exposición. Ok, muchas gracias. Espero que se me esté escuchando. No sé si ya se puede ver el PPT. Sí, se puede ver muy bien. Ok, voy a presentar entonces. Ya. Ok. Bueno, buenas noches nuevamente. Soy Claudia Nieto, soy estudiante de Lingüística de la Universidad de San Marcos y quiero presentar un avance de investigación, el cual he titulado para esta ponencia Palabras y Elecciones, la construcción discursiva del provinciano y del limeño en Twitter durante el periodo electoral 2021. Me estaba preguntando un poco cómo caracterizar el problema, caracterizarlo históricamente, esta idea de provinciano y de limeño que si bien está muy presente, no se suele pensar demasiado, ¿no? Lo tenemos como etiquetas nada más, ¿no? Entonces, opté por hacerlo mediante algunos textos que me parecieron esenciales, digamos, para entender un poco acerca de la historia del Perú y acerca de la historia de estas llamadas etiquetas, ¿no? Del provinciano y del limeño, ¿no? Y mediante estos textos, por ejemplo, con Basadre, ¿no? Que nos explica cómo la elección de Lima como capital del virreinato y luego como capital de la República del Perú, sí se debió a factores culturales, intelectuales, ¿no? Históricos, pero también a algunos intereses políticos y económicos, ¿no? Esta relación Lima-provincias entonces era similar, o eso nos dice Basadre, era similar a la que tenía España con sus colonias, ¿no? Y cito una parte que comenta, ¿no? Que el Perú fue un conjunto de provincias mal gobernadas con un soberano nominal al frente, ¿no? Flores Galindo también añade un tema acerca de este proceso para la emancipación, la consolidación de la República, ¿no? Como Monteagudo observa en Lima hombres que forman tantas subdivisiones sociales cuantas modificaciones hay en su color, lo cual era incompatible con estas ideas de democracia que se querían instalar con la República, ¿no? Aunque la consolidación, digamos, de la República fue breve, ahí también estuvo el origen de esta escisión que hubo entre el Estado y el país, y las personas que habitaban en el país, ¿no? También comenta Flores Galindo acerca del tema de la Guerra del Pacífico, ¿no? Esta derrota en la Guerra del Pacífico, ¿por qué se dio o qué se pensó a partir de ella, ¿no? González Prada, por ejemplo, comentaba que él podía reflexionar en torno a cuestionar a esta república, ¿no? Establecida de espaldas, digamos, a la población indígena, a la que no se le llamaba una ciudadanía como tal, ¿no? Pero otros escritores, otros pensadores planteaban todo lo contrario, ¿no? Que achacaron este fracaso en la Guerra del Pacífico a esta inferioridad del indio y al lastre, ¿no? Que constituía para el desarrollo nacional, ¿no? Luego Julio Kotler también habla acerca de este tema de cómo se ve esta Lima colonial, que no se queda, digamos, solamente en la colonia, o no se queda en la época del virreinato, sino que estas ideas se arrastran, ¿no? Hasta lo que es la república, ¿no? La ideología política española nos dice, por ejemplo, que tenía una premisa de que la forma de organizar saludablemente una sociedad era a través o con la base de constituir unas jerarquías sociales, ¿no? El español tenía esta limpieza de sangre y el indio, digamos, que no la tenía, era de un origen gentil, ¿no? Y por tanto el español debía evangelizar, cristianizar y a modo de pago el indio le daba estas tareas serviles, ¿no?
Luego, con la eliminación del estrato colonial dominante, se produce un vacío de poder. ¿Por qué? Porque la oligarquía, la élite limeña, digamos, con las élites, las pequeñas élites provincianas, no se podían poner de acuerdo, ¿no? Y tampoco los jefes militares. Y no se puede integrar, por tanto, tampoco a lo que es la población dominada, ¿no? Entonces, termina Kotler diciendo, es decir, la sociedad peruana arrastra sin solución de continuidad un conjunto de características derivadas de su constitución colonial, que condicionaron el desarrollo de su estructura y procesos sociales, ¿no? Finalmente, Holte y Adams también nos comentan acerca de cómo es que este problema entre el Lima y las provincias se debe también a una fijación de estereotipos, que no es unilateral, no solo viene de Lima, sino también a partir de toda esta historia colonial que reafirma en su libro Clases de Estado y Nación, Julio Kotler. Es que también desde las provincias se tiene esta fijación, o se hace esta fijación de estereotipos hacia lo que son los limeños, ¿no? O los que llamarían limeñitos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar de muchos temas más, podríamos hablar incluso de los periodos de violencia en el país, que también dan pie, digamos, a lo que es el tema de la migración interna. Sin embargo, creo que sería bastante largo. Y por ello quiero continuar, ¿no?, con el tema de la caracterización, pasando de una caracterización histórica, ¿por qué es que me enfoco en Twitter, ¿no? La Universidad de Oxford, con el Reuters Institute Digital News Report del 2021, añadió por primera vez a lo que es el Perú, ¿no? Y se obtuvo como una respuesta a un dato que el porcentaje de penetración del Internet en el Perú es de 68%, y que en el Perú también las redes sociales son la fuente más aceptada, digamos, como fuente de información por las personas, que tiene hasta un 70% de aprobación, ¿no? Entonces, vemos un buen uso, digamos, de las redes sociales en el país. Y bueno, ¿qué es Twitter? ¿No? Ya creo que muchos conocemos lo que es Twitter, pero ¿qué podemos decir además de que es una red social, que podemos brindar mensajes de 140 caracteres, ¿no? Que son de manera directa o indirecta, ¿no? Bueno, Bang nos comenta que Twitter se ha usado principalmente para promover, conversar y crear espacios de afiliación. Pero no solo eso, ¿no? Twitter también se ha señalado como una herramienta de campaña más rápida, ¿no? Una herramienta crítica que sirve para movilizar a las personas, ¿no? Para recopilar datos, para responder a las reacciones del público y también para reclutar y radicalizar manifestantes, ¿no? Sin embargo, no solo sucede esto, no podríamos decir, por ejemplo, que una manifestación es únicamente a partir de lo que sucede en una red social, ¿no? Lo que nos dice Bouvier 2015 es que las redes sociales son herramientas, ¿no? No están aisladas, digamos, de la realidad, entre comillas, ¿no? Entonces, más adelante también quiero comentar un poco acerca de por qué son herramientas y por qué no están aisladas, ¿no? Y por qué simplemente, bueno, se usa Twitter, sí, pero ¿con qué objetivos, ¿no? Y bueno, llegamos aquí, ¿no? El proceso electoral 2021, ¿no? Vemos acá los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta, que es básicamente el tiempo en el que quiero, o parte del tiempo que quiero enfocar esta investigación, ¿no? Y bueno, hablamos acerca de las elecciones generales 2021, en las que tuvimos que elegir una plancha presidencial a 130 congresistas y 5 representantes para el Parlamento, ¿no? Entonces, vamos a ver todo ese tema de el provinciano y el limeño, su construcción en Twitter durante este periodo, y por qué durante este periodo, y qué sucede en este periodo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es cómo se construye discursivamente el provinciano y el limeño en la red social Twitter durante las últimas semanas del periodo electoral peruano 2021. Y lo que queremos es determinar, digamos, los objetivos son determinar los mecanismos de lenguaje que se utilizan para construir discursivamente el provinciano y el limeño, y también quizás poder identificar algunas ideologías esencialistas en torno a estos dos sujetos, ¿no? El provinciano, ¿qué es el provinciano y qué es el limeño? Como antecedentes también podríamos mencionar muchos, quizás a Eanes en el ámbito internacional, a Montesinos también, pero creo que estos dos antecedentes son principales, son inmediatos sobre todo. Es el estudio de Alvarado 2019, el provinciano no respeta nada, se mete en donde no deben, la representación del otro en el discurso sobre los espacios públicos, que bueno, principalmente lo que se trata es de describir posicionamientos identitarios, ¿no?
de ver cómo es que se representa, digamos, el evento de la entrada de bañistas a una pileta de Chorrillos, ¿no? Durante un momento, y cómo es que se plantea esta idea de provinciano, ¿no? Y se utilizan estos términos, estos conceptos de cultura, civismo, higiene, ¿no? Y geografía. Y también está el trabajo de Wong acerca de prácticas racistas en la democracia virtual, construyendo el PP Causa en Facebook, en el cual también vemos estos actores sociales. No es inmediato porque vemos que también se trata de un proceso electoral. Y vemos estos actores, ¿no? Que son por un lado el PP Causa, pero también aquel nosotros, entre comillas, alineado a lo que es una página de Facebook, que es con la que se trabaja, que es Vergüenza Democrática, ¿no? Entonces tenemos acá otro aspecto, ¿no? Ya pasando a lo que es el tema teórico, yo quiero plantear dos aspectos, uno más social quizás, o acerca de las teorías de la subalternidad o de la poscolonialidad, y también, por otro lado, el tema más lingüístico, ¿no? Entonces, también quiero citar a Dirlik para poder pensar, ¿no? ¿Qué es la poscolonialidad? Que es un tema que vemos muy presente últimamente, ¿no? Que se conversa mucho acerca de ello. Entonces, ¿qué nos dice, no? ¿Cuándo exactamente es que empieza la poscolonialidad? Se pregunta Ella Johar en un artículo sobre el tema. Al interpretar deliberadamente mal la pregunta, ofrezco aquí una respuesta que es burlona, pero solo parcialmente. Cuando los intelectuales del tercer mundo llegaron al ambiente académico de primer mundo, ¿no? Entonces, más o menos eso nos da una idea de cómo es que no vamos a poder plantear, ok, esto es poscolonialidad, o desde aquí hablamos de poscolonialidad y desde aquí es colonialidad o la colonia, pero sí nos puede dar una idea de cómo es que planteamos estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, acerca de lo que es la subalternidad y lo que es la metrópoli o la capital y las periferias, ¿no? Pratt, por ejemplo, nos menciona que la relación capital-periferia, ¿no? Es distintiva y jerárquica, mientras que la metrópoli tiende a entenderse a sí misma como determinante de la periferia. Esta, o sea, la periferia habitualmente se ciega a las formas en que se determina la metrópoli, ¿no? Y luego Mills 2004 nos dice que el poder colonial permite la producción del conocimiento y también traza posiciones poderosas desde las que habla. Ahora es importante también tener en cuenta determinados pensadores, digamos, peruanos para poder ver este tema de Lima, provincias, limeños provincianos, ¿no? Uno de ellos es Flores Galindo, no quiero olvidar tampoco más adelante en el análisis a Víctor Vich o a Gonzalo Portocarrero, ¿no? Pero una idea que vemos todavía presentes de la cita que planteo, ¿no? Que bueno, la aristocracia mercantil de Lima establecía no consigue imponerse sobre las élites locales de las ciudades del interior, se fue gestando así una rivalidad subterránea entre las provincias y la capital. Esto explica que los movimientos sociales de entonces, a su perfil anticolonial, añadan un enfrentamiento contra Lima y su pretenciosa aristocracia. Entonces veamos estos temas, ¿no? Okay, metrópoli, capital, periferias, ¿no? Y cómo es que es esta relación. ¿Es una relación jerárquica o cómo se plantea o cómo nos va a ayudar este concepto para poder plantear lo que es la construcción discursiva del provinciano y limeño, ¿no? Para poder dar cuenta de ello también en el aspecto lingüístico se plantea lo que es el sistema de transitividad, el uso de este sistema, planteado por Michael Halliday, lingüista por la University of London, quien desarrolla la teoría de la lingüística sistémica funcional en el 78, ¿no? Y desde allí lo que es el sistema de transitividad, ¿no? Que es un sistema que interpreta el mundo de la experiencia en conjuntos manejables de tipos de procesos, ¿no? Ahora, cabe recalcar que para poder analizar una cláusula en su transitividad vamos a tener que ver tres aspectos que van a ser la selección de un proceso, la selección de los participantes del proceso y la selección de las circunstancias. Y todo ello lo vamos a hacer a través de lo que es la rueda de Halliday, ¿no? Que ya seguramente muchos hemos visto, que nos plantean 6 tipos de proceso, ¿no? Existenciales, relacionales, verbales, mentales, comportamentales y materiales, ¿no? Dentro de ellos vamos a ver determinados aspectos, determinados predicados o acciones que se van a realizar, ¿no? O que en este caso se les van a atribuir a determinados actores sociales, ¿no? Entonces, bueno, la metodología para la muestra se toman los tweets en los que se mencionan las palabras limeño, con sus variantes, limeña, limeños, limeñas, y provinciano, provincianas, provincianos, provinciana, entre lo que es el 23 de mayo y el 6 de junio, es decir, las últimas 2 semanas del proceso electoral.
La técnica de recolección de datos es el análisis de documentos escritos. Se hace una búsqueda avanzada en Twitter, que si ustedes lo ven se puede realizar, poner determinadas etiquetas para poder únicamente considerar determinados aspectos que queremos, de los que queremos obtener los tweets. Y se toman en cuenta solamente tweets de usuarios, es decir, personas, digamos, y no tweets corporativos, por ejemplo, de medios digitales, ¿no? De páginas como tal que se toman en Twitter, ¿no? El total de tweets es entonces 98, de los que he podido recolectar, de los que había, y en ellos vemos que la inmensa mayoría de tweets menciona, digamos, la palabra limeño, limeños, ¿no? Que son 76, y provinciano solamente 28, ¿no? A partir de la mención de esos términos, hay una interacción, sí, el 64.3% y no el 35.7%. Es decir, también el doble de tweets presenta una interacción o genera una interacción. Los eventos, bueno, vemos las marchas por la democracia, declaraciones del alcalde de Lima, ¿no? La actuación de la prensa limeña, en las encuestas de intención de voto, empresas que dan incentivos por votar, el debate presidencial, el último, y la segunda elección, el mismo día de la elección, ¿no? Y bueno, lo que es en el análisis, lo que he planteado es 2 cuadros, ¿no? Y luego algunos tweets de cómo se plantea, pues, a lo que son los limeños, cómo se los nombra y qué acciones y proyectos hay, ¿no? Limeños, limeños, carritos limeños y élite limeño, ¿no? Y por otro lado, sí quiero resaltar el tema de limeños de origen provincial, ¿no? Y luego, ¿qué acciones o predicados? Bueno, piensan que saben, generan determinada sensación, deben de saber, nunca aprenderán, tratan de ningunear, hacen bullying, tienen miedo de perder, les duele que algo, piensan, ¿no? Deben ser más serios, ¿no? Son soberbios, creen que hacen un favor, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver acá van a ser principalmente lo que son procesos mentales, ¿no? Procesos internos, digamos, que se orientan a la experiencia del mundo de la propia conciencia del hablante, ¿no? Que construyen los procesos de la conciencia, ¿no? Que saben, que piensan, ¿no? Que creen, que perciben determinadas situaciones. Luego en los provincianos vamos a ver lo contrario, digamos, cómo se los nombra. Abuelo provinciano, ha hablado el pueblo provinciano, ¿no? ¿Y qué acciones o predicados se asocian a ellos? Pues el de hablar y el de ser, principalmente. Hablar y ser, ¿no? Ser odiado, como si fuera tonto, ser despreciado, ¿no? Ser mal hablado, por ejemplo. Y hablar así, o no hablar como otros, ¿no? Entonces, principalmente lo que vamos a ver son procesos verbales acerca de hablar, y también procesos relacionales, ¿no? Que son de tener atributos, de ser, ¿no? Entonces, para ello, quiero presentar algunos tweets, ¿no? Que son estos tweets, ¿no? Quiero presentar 3 nada más, ¿no? El que está aquí en la izquierda, los que están aquí en la izquierda son los tweets que he considerado que son los que generan la interacción de la derecha, ¿no? Y tu visión centralista es: si es serrano y no habla como limeño, por ende es ignorante y bruto. Prefiero generar tristeza que asco con mis comentarios clasistas. Y a partir de ello se genera una interacción, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, en este primer tuit vamos a observar la dicotomía entre el serrano que habla mal y el limeño clasista, ¿no? Se repite el repertorio planteado por Vich de la sierra como un espacio donde el capitalismo y la modernidad deben ingresar a como de lugar. ¿Por qué? Porque dice: si no hablo como limeño, por ende es ignorante y bruto, o los dejo en su mediocridad, ¿no? Por acá. Dentro de esta lógica se afirma que ella está muy atrasada y que debe comenzar a parecerse a la costa, ¿no? También, además, puede observarse lo que es este planteamiento de Portocarrero, que es de la utopía del blanqueamiento, ¿no? ¿Qué significa? Que la colonización del imaginario de indios y mestizos, ¿no? Es una promesa de reconocimiento que alienta una estrategia basada en el esfuerzo y la perseverancia. Se trata de una invitación que abre un horizonte democrático de igualación social, ¿no? Ser limeña es de alguna manera haber alcanzado esa posición, ¿no? Pero apoyar al provinciano que habla mal es perderla, y por eso es que le mencionan eso, ¿no? Tú siendo limeña eres bruta y empiezas a dar pena. Luego tenemos el tema del limeño acomplejado versus el limeño de origen provinciano, ¿no? El limeño acomplejado, representado por la prensa capitalina, difama, insulta, menosprecia, y por el contrario, el limeño de origen provinciano se levanta y opta por la opción más justa, ¿no? Acá está, ¿no? Difama, insulta y menosprecia, y el limeño provinciano se levanta. Luego tenemos, bueno, el tercer tuit, que nuevamente vemos al limeño de origen provincial,
¿no? Soy limeña de abuelos y padres provincianos, ¿no? Pero esta vez es importante lo que es la referencia explícita a los padres y los abuelos, ¿no? Que es también constante en varios de los tweets. ¿Ok? En este sentido, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Beach señala que la sierra peruana ha terminado siempre imaginada bajo una supuesta monotonía ritual que se repite en el tiempo, ¿no? El presente de la sierra para la costa ha sido por lo general una especie de pasado y el futuro ha aparecido poco porque siempre ha terminado colonizado por el peso de su tradición, ¿no? Entonces, se explicita, ¿no? Ok, soy limeña, pero de abuelos y padres provincianos, ¿no? Y luego por acá, parte de la interacción, ¿no? Eso de que algunos son provincianos, que otros son limeños también, existe esta problematización en torno a la dicotomía que se plantea entre provinciano y limeño. Bueno, quiero pasar acá ahora sí para plantear las reflexiones, ¿no? En torno a estas pequeñas ideas que he tratado de esbozar. Que no puede discutirse lo que es la idea moderna del provinciano sin su correlato antagónico, el limeño y viceversa. Esto lo he, digamos, tomado de Víctor Beach, ¿no? Que dice que no se puede discutir la idea moderna de la sierra sin su correlato antagónico, la costa, ¿no? Entonces, de igual manera aparece este planteamiento de dicotomías, ¿no? El planteamiento de la imagen de pueblos enfrentados entre sí, como dice Flores Galindo, que es algo que se arrastra, digamos, desde lo que es por la herencia colonial, ¿no? Ahora, algo interesante sí es este establecimiento de escalas, ¿no? No solamente es esta dicotomía de provinciano limeño, sino que es una escala, digamos, ¿no? En la que se encuentra ¿quién es? Ok, el limeño. ¿Y qué hace el limeño? ¿No? ¿Qué predicados, qué acciones se le atribuyen? El limeño piensa, ¿no? El limeño percibe, ¿no? Luego está el limeño de origen provinciano, que es el limeño que hace, ¿no? Es el limeño que se levanta contra las injusticias, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos al final lo que es el provinciano. ¿Y qué es el provinciano? ¿No? El provinciano se le atribuyen, digamos, procesos relacionales, mientras que al limeño de origen provinciano se le atribuyen procesos materiales por hacer, por levantarse, y al limeño se le atribuyen estos procesos mentales, ¿no? De pensar, ¿ok? Entonces ya no es una dicotomía, no parece haber una dicotomía como tal, sino que se plantean esta escala, ¿no? Y en esta escala, cada uno de los actores sociales, a cada uno de los actores sociales se le atribuye una acción, ¿no? Y bueno, finalmente lo que comentaba al inicio, ¿no? Que las redes sociales son una herramienta, ¿no? No podemos separar al sujeto del usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de realidades distintas, no hay una, digamos, entre comillas, realidad en las redes sociales y otra muy distinta en la vida más física, digamos, ¿no? De nuestras experiencias, ¿no? En este sentido es que no podemos separar al sujeto del usuario. Lo que hacen las redes sociales es una herramienta y por tanto el estudio no se puede quedar simplemente en observar los documentos escritos, los documentos o el documento que viene a ser vienen a ser los tweets, sino que debemos también plantear una investigación en torno a qué sucede también fuera de las redes sociales para poder añadir y poder complementar esta información que tenemos acerca de esta escala, digamos, entre limeño de origen provinciano y provinciano, dentro también de lo que son los procesos electorales. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora vamos a pasar con la ponencia de Enrique Meléndez, que nos va a hablar sobre su trabajo llamado Gramática y Discurso en el humor gráfico, el caso de la caricatura política mexicana. Bueno, Enrique, muchas gracias. Adelante. Gracias. Bien, primero que todo quiero de verdad agradecer a la comunidad peruana y al comité organizador por permitirnos este espacio académico. En esta ocasión, yo soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta ocasión les voy a hablar de una expresión humorística muy arraigada en mi país, que es el caso de la caricatura política, que hoy propongo analizar a la luz de la gramática y el discurso. Los objetivos centrales de esta presentación son básicamente dos. Por una parte, destacar la importancia y las posibilidades de estudio del humor verbal mexicano desde una óptica lingüística en uno de los formatos que pertenecen al humor verbal, que es la caricatura política, contextualizada esta en el gobierno presidencial actual de Andrés Manuel López Obrador,
a partir de una perspectiva como la teoría escandinava de la polifonía lingüística de la Skapolin, se pondrá de manifiesto el papel fundamental que juegan los factores gramaticales y extralingüísticos para la interpretación del discurso en la caricatura política. Esta presentación va a tener el siguiente orden. En primer lugar, voy a esbozar el modo como la lingüística ha considerado el humor verbal. Acto seguido me referiré a la modalidad humorística a la que pertenece la caricatura, que es el humor gráfico. Después les hablaré de las categorías fundamentales con las que opera la teoría escandinava de la polifonía lingüística, para con ellas llevar a cabo un análisis de casos de caricaturas políticas mexicanas y finalmente mostrar las conclusiones. Bien, el humor es uno de los aspectos consustanciales a los seres humanos por la capacidad de producir, compartir e interpretar el humor. Es por ello que a lo largo del tiempo distintas disciplinas se han interesado en el humor desde distintos enfoques, tales como la literatura, la filosofía, la psicología, la lingüística, la antropología, el psicoanálisis y las ciencias de la comunicación. Si bien el humor tiene distintas maneras de explicitarse, cuando el humor utiliza la lengua como medio de expresión, nos referimos a lo que actualmente conocemos como el humor verbal. El humor verbal comprende en su haber distintas manifestaciones discursivas, tales como chistes, probablemente las más estudiadas, pero también comedias, albures, adivinanzas, epigramas, calaveras literarias, caricaturas políticas y un largo etcétera. Independientemente de que el humor ha manifestado a lo largo del tiempo una pluralidad de expresiones discursivas, en lingüística ha sido objeto de prejuicios a priori, pues se ha considerado que el humor en el discurso se caracteriza por ser oscuro, por ser un discurso ambiguo y lleno de rupturas, y también se destacaba que el humor no debía de estudiarse porque tocaba temas bajos, entiéndase por bajos los temas tabú referidos a muerte y a sexualidad, y también que no procedía, piensen en los chistes, de un estrato o de una base escrita culta, sino de un origen popular y anónimo. En este contexto no debe de extrañarnos que en lingüística no contemos siquiera con 50 años de producción sistemática en estudios e investigaciones, pues fue a partir de 1985 con la teoría del guión semántico que, digamos, funda Víctor Rashkin con el libro Mecanismos semánticos del humor, que se pone en foco lingüístico el humor. En principio solamente decía Rashkin que era posible estudiar el humor atendiendo un vector semántico al margen de lo contextual, lo cognitivo, lo sociocultural, y se estudiaban también producciones enteramente verbales, dejando de lado cualquier componente no verbal. Años después se instaura la que ha sido una de las teorías más importantes del humor, que es la teoría general del humor verbal, en la cual Salvador Attardo convence a Rashkin de que es imposible solamente abocarnos a un vector semántico para estudiar el humor, sino que hay que considerar una serie de niveles lingüísticos como la fonología, la sintaxis, la semántica, y también incluir el factor pragmático para estudiar ahora no solamente componentes verbales, sino también producciones verbales que están conformadas de elementos no lingüísticos como novelas gráficas, acertijos, historietas. El tipo de producciones que se estudió inicialmente son del tipo, me casé con ella porque tenemos muchos defectos en común, pero gracias a la teoría general del humor se abre la puerta para el estudio de lo que se ha denominado el humor multimodal. Un tipo de humor multimodal es el que ven en pantalla, que está contextualizado en el marco de la pandemia. Bien, el humor gráfico, como comenté en un inicio, comprende la caricatura política, y tanto el humor gráfico como la caricatura son muestras del discurso multimodal, que hay que entender por ello a todo tipo de discurso, que sea en el lenguaje escrito, en la interacción oral o bien en el ámbito digital, se conforma tanto de elementos verbales como no verbales, los cuales debemos de considerarlos al momento de llevar a cabo una interpretación discursiva. El humor gráfico será toda expresión humorística que se integre con una imagen, y esta imagen y esta conjunción de elementos verbales y no verbales ha proliferado sobre todo por el desarrollo de los medios de la comunicación.
La caricatura política, la historieta, el chiste gráfico y la ilustración son parte de lo que comprende el territorio del humor gráfico. En el caso de la caricatura política, la caricatura en tanto discurso multimodal permite llevar a cabo una serie de sátiras de la sociedad, de la política, sátiras que están contextualizadas en hechos y en momentos de actualidad. De acuerdo con Bouquet y Riffaut, la caricatura política es un medio que permite elaborar una descripción humorística que enfatiza y revela los aspectos más ridículos y desagradables de las personas. Una teoría que nos permite estudiar la caricatura política es la teoría escandinava de la polifonía lingüística, la cual toma en cuenta factores contextuales, pero también aspectos relativos a la lengua y a la producción concreta de la lengua. La teoría escandinava de la polifonía lingüística, que tiene autoridad central a Henning Nolke, recupera las aportaciones que sobre polifonía llevó a cabo el lingüista francés Oswald Ducrot, quien aplicó el concepto de polifonía originalmente referido a la música al ámbito de la lingüística para dar cuenta del juego de voces que se instauran en el enunciado por manipulación directa de un locutor, el cual puede mostrar una serie de actitudes y de puntos de vista en este enunciado. Las características, el objetivo central de esta teoría es, pues, especificar en cualquier situación discursiva exactamente qué parte del significado pragmático y polifónico se debe a las instrucciones que proceden del nivel de la lengua y qué parte se debe a otros aspectos o factores específicos que pertenecen a cada caso y están presentes en el modelo de la interpretación. Dado que esta teoría se desarrolla en el marco de la enunciación, el enunciado es el eje rector de cualquier análisis polifónico y vamos a entender el enunciado como el resultado o una imagen del acto de enunciación, y el acto de enunciación por su parte es ese hecho histórico que se produce en coordenadas locativas y temporales determinadas. La teoría de la polifonía lingüística considera dos niveles. El primer nivel, y es el que vamos a atender en los análisis, es la configuración polifónica, que se refiere a la interpretación polifónica del enunciado y por tanto un aspecto del significado del enunciado. Esta configuración polifónica toma en cuenta 4 niveles, que es por un lado el locutor, que es el responsable de la enunciación y aquel que lleva a cabo representaciones en el enunciado, bien de sí mismo o de otros, en tanto que entidades discursivas. Las entidades discursivas o seres discursivos van a ser las distintas voces o personas de las que se van a presentarse en el enunciado y van a ser consideradas entidades semánticas que van a instanciar o que van a fungir como los responsables o los orígenes de los puntos de vista. Los puntos de vista son entidades semánticas que van a llevar una fuente y por su parte los lazos del enunciado, que es la última categoría que comprende la configuración polifónica, van a conectar a los seres discursivos con los puntos de vista para expresar las actitudes que estos seres discursivos manifiestan hacia los puntos de vista donde no son ellos la fuente o el origen. El segundo nivel, que no vamos a atender en esta presentación por cuestión de tiempo, atañe a la estructura polifónica, es decir, al conjunto de instrucciones codificadas en la forma lingüística. Se puede decir que la estructura polifónica presenta los entornos lingüísticos, los contextos en los los cuales nos permiten clasificar los distintos tipos de polifonía, sea como polifonía interna, como polifonía externa, polifonía mixta, cita y monofonía. Vayamos ahora a los análisis de algunas caricaturas. Una caricatura intitulada Me canso ganso, que es una frase que caracteriza al presidente de la República para acentuar la convicción sobre aspectos diversos que él defiende. Esta caricatura nos permite estudiar un fenómeno lingüístico importante que es el conector, es decir, aquellas formas y expresiones lingüísticas que van a combinar unidades semánticas que se denominamos en la teoría polifónica argumentos del conector para crear nuevos significados complejos a partir de significados más básicos. En esta caricatura ustedes pueden ver una enunciación que tiene como locutor a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que en tanto que primera persona señala:
Reconozco que en este año hice algunas promesas que no cumplí, pero les prometo que el próximo año seguiré reconociéndolo. El esquema básico de pero, que es considerado un conector bidireccional o contradireccional en su uso básico, recibe esa etiqueta porque siempre impone una antiorientación argumentativa entre los elementos discursivos y entre los argumentos que relacionan. En un enunciado X pero Y, siempre va a haber un primer segmento X que va a introducir un argumento P orientado a una conclusión R, y por su parte también va a haber un segmento Y que va a introducir un argumento Q orientado a una conclusión inversa, no R. En esta caricatura, el segmento X estaría representado por la oración completiva. Reconozco que este año hice promesas que no cumplí, que se orienta a la conclusión no actúe de manera responsable, y después vemos que sigue un segundo segmento discursivo que introduce pero les prometo que el próximo año esos puntos suspensivos nos dan una expectativa que podríamos pensar que es asumir que el siguiente año va a Andrés Manuel López Obrador a cumplir su palabra, pero lo que vemos es una contraexpectativa total, porque al decir les prometo que el siguiente año seguiré reconociéndolo, lo que hace es ratificar su posición de irresponsabilidad no solamente en el pasado, sino también en el futuro, de modo que la contraargumentación que es característica de Pero en términos humorísticos intencionales no se da en esta caricatura, y con ello se traza una imagen o un ethos del presidente como una persona que es incapaz de asumir su palabra, e incluso como un cínico, porque puede mostrar abiertamente su irresponsabilidad en un ámbito público. Otro fenómeno lingüístico que es de interés para efectos polifónicos es la negación. La negación siempre va a suponer una contraposición de puntos de vista y por consecuencia un lazo de rechazo. De este modo, como vemos en esta caricatura política intitulada El Incrédulo, vemos el intercambio comunicativo de dos voces, una voz que alienta al sujeto a no salir de la casa por temor a no contagiarse, y el sujeto que sale por la mañana, que niega o minimiza la gravedad que puede contraer el coronavirus. Después vemos ya en un momento distinto durante la noche que el individuo llega y se introduce a la casa y vuelve a considerar falso el primer punto de vista que dice podrías contagiarte de coronavirus, diciendo viste cómo no me pasó nada. Lo interesante de esta caricatura política es la interacción que se establece entre la dimensión verbal y la imagen que está contraponiendo lo dicho verbalmente. Un último caso humorístico, y ya con esto cierro, es el de las modalidades locucionarias. Las modalidades locucionarias comprenden verbos y adverbios, es decir, son formas y expresiones que muestran la actitud que es considerado un verbo modal. Permite estudiar un tipo de lazo que se llama lazo de no rechazo, porque ni se asume un punto de vista, es decir, no se considera cierto contundentemente, pero tampoco se lo rechaza. Es decir, se deja en el ámbito de la posibilidad, y por ello un discurso de caricatura como este, se rifa, puede ser tuyo, donde vemos un avión que ese avión es interesante para los mexicanos porque es un símbolo de corrupción y de despilfarro y así lo ha mostrado también Andrés Manuel López Obrador públicamente, de las administraciones pasadas, y lo que vemos en la imagen es que conmina a la comunidad, a los ciudadanos, conmina y muestra la posibilidad de adquirir un avión como este, aunque esta presentación, este discurso encubre, como vemos detrás de la imagen, pues hechos que también están presentes en el país y que son delicados y que atañen a economía, a narcoviolencia y a salud.
las conclusiones que puedo desprender de este análisis es que la caricatura política, en tanto que una de las expresiones del humor verbal mexicano, es susceptible de estudiarse desde una perspectiva lingüística. A través de la caricatura política es posible realizar una crítica social mexicana sobre autoridades, sobre sociedad, sobre circunstancias. Gracias a una perspectiva como la teoría escandinava de la polifonía lingüística, podemos llevar a cabo un análisis del discurso de la caricatura por medio de la consideración de los aspectos gramaticales, contextuales, extralingüísticos y por supuesto también culturales. Asumiendo una mirada integral de la lingüística, se puede analizar uno de los discursos multimodales tradicionales del humor verbal mexicano, la caricatura política, una manifestación discursiva y cultural donde acaso el humor se hace particularmente serio y contundente. No olvidemos la frase que dice que entre broma y broma la verdad se asoma. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Enrique. Y bueno, también muchas gracias a ti, Claudia, a los dos ponentes. Bueno, creo que ahora podemos pasar al sorteo de los libros, que bueno, debe estar a cargo de Branco seguramente o de alguien de los organizadores del diálogo. Sí, am, buenas tardes. Gracias a todos los ponentes. Bueno, como vemos que no hay preguntas, pasaremos de frente al sorteo de los libros que prosigue. Am, bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, este estará disponible solo para la lema metropolitana. Por favor, aquellos que deseen participar, como los días anteriores, coloquen sus correos electrónicos por el chat y mientras tanto procederemos a un breve receso. Antes de eso, también les queremos informar que además de los libros de los que ya hemos mencionado, que son Aprendizaje, Cultura y Desarrollo y Dando Cuenta, hemos recibido un libro adicional que sortearemos. Este es Sanchu, un libro de poesía escrito en One Piece y español por Dina Ananco, quien fue nuestra colaboradora el primer día del diálogo. Gracias.
Ya, gracias a todos los participantes. Ahora procederemos. En primer lugar, para aprendizaje, cultura y desarrollo. Alan Agüero, felicitaciones. Luego nos comunicaremos contigo. Para el libro Dando Cuenta. Marcos Salama Flores, felicidades, nos estaremos comunicando contigo. Para Sanchu. Kevin Coyana, felicidades, nos estaremos comunicando contigo luego. Bueno, hasta aquí ha llegado el vigésimo segundo diálogo de estudiantes de lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Les agradecemos a todos por venir. Estamos muy agradecidos de que hayan venido a los 3 días del evento. Por otro lado, nos preguntan por qué en medio nos comunicaremos con los ganadores por el correo que han enviado por el chat al momento de participar. Bueno, gracias a todos. Les deseamos un buen fin de semana y esperamos que les haya gustado este diálogo. Gracias.